Bien, señoritas y jóvenes estudiantes, esperando que estén bien de salud, vamos a continuar con nuestras clases en el área de comunicación, nivel avanzado, ¿no? Y hoy día vamos a ver un tema muy interesante, es el tema del programa radial. Siempre nosotros hemos escuchado programas radiales y hoy en día pues hay diversos tipos de programas radiales, ¿no? Hay variados, hay musicales, hay entretenimiento, hay concursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un programa radial pues es una unidad informativa para transmitir un tema de interés común para el público radio oyente. Para realizar un programa radial se planifica primero, luego se organiza un conjunto de emisiones en torno de un tema de interés social. Los roles en la difusión del programa radial son los siguientes. Tiene que haber obviamente un guionista, un operador y un presentador. El guionista es el encargado pues de elaborar el guión del programa. El operador es el encargado de realizar controles de los equipos de grabación y transmisión del programa. Y el presentador es la cara visible, digamos, a todo este trabajo, ¿no? Es el encargado de conducir el programa. Entonces, ¿qué tipo de programas básicamente nosotros podemos escuchar a través de la radio, ¿no? Programas informativos, que son los que se encargan de ofrecer diversas noticias acontecidas en el país, en nuestro Perú y en el mundo, ¿no? También musicales, que se encargan pues de emitir géneros musicales en su totalidad. Magazine, que se encarga pues de entretener al radio oyente a través de diversas variedades temáticas. En este programa radial también se realiza consultas de diversa índole, donde hay especialistas respondiendo dudas o hablando de temas específicos. También tenemos culturales, donde se abordan temas del ámbito cultural, como artes, música, cine, literatura, exposiciones, etcétera, ¿no? También algo que tiene mucha cantidad pues de radio oyentes, sobre todo varones, son los programas deportivos, ¿no? Que presentan comentarios o noticias deportivas de diversas disciplinas. Los invitados y conductores son personas ligadas a la práctica de deporte, o en todo caso especializadas, ¿no? Periodistas especializados en deporte, en los cuales pues básicamente analizan todo el contexto deportivo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y también los programas publicitarios, donde presentan mensajes publicitarios breves con el fin de promocionar un producto o un bien determinado, que busca llamar la atención de los radio oyentes. Por otro lado, algo muy importante para programas radiales es el lenguaje radiofónico. En un buen programa radial se conjuga voces, música que crean un ambiente imaginario en los radioescuchas. Por ejemplo, sonido de pájaros, croar de los sapos y ranas, pasos de caballo nos hace imaginar el campo, el bosque, el sonido de las olas nos da la sensación de estar en la playa, o el sonido de un tren nos genera la sensación de estar cerca de un tren o dentro de él. Los elementos que emplea un programa radial conforme un lenguaje radiofónico, ¿sí? Entonces estos elementos son importantes tenerlos en cuenta porque nos van a permitir justamente llevarnos imaginariamente a ese contexto, ¿no? Entonces estos componentes eh, son pues la voz o el lenguaje de los seres humanos, la música o el lenguaje de las sensaciones, el efecto sonoro y algo muy importante dentro del lenguaje radiofónico es el silencio, ¿no? Hacer la pausa adecuada, justamente a veces para generar suspenso o a veces, básicamente se emplea para modular un poco el ritmo pues de la emisión de la voz y controlar pues eso, ¿no? En cuanto al lenguaje radiofónico, tenemos la sintonía, que es la música que caracteriza e identifica al programa radial. Se suele escuchar al inicio y al final del programa, ¿no? Es, digamos, una cancioncita, digamos, elegida que permite pues presentar al programa y ya se hace clásica, ¿no? O sea, solamente con escuchar esa música ya sabemos a qué programa se refiere, ¿no? Luego viene la introducción, que es el tema musical que sirve para presentar los asuntos que se tratarán durante el programa. La cortina musical es el fragmento musical que separa contenidos dentro de un mismo programa. Tiene una duración de 5 a 15 segundos. La ráfaga, que es más breve que la cortina musical, sirve para separar contenidos del programa radial. Marca una transmisión corta y segura
y tiene una duración de aproximadamente 5 segundos. El golpe musical es un fenómeno musical cuya duración es de 2 a 3 segundos. Sirve para llamar la atención de los radioyentes. La fusión es una mezcla de música. La música de primer plano se pasa lentamente a segundo plano, mientras que la otra va subiendo de segundo a un primer plano. El tema musical es el tema que se relaciona con un personaje o con quien se entrevista, o con un tema del cual se tiene que hacer un reportaje y puede ayudar a ubicar mejor al oyente. Y el fondo musical, que es la música, a bajo volumen, que acompaña pues a la intervención del locutor o entrevistado. Todos esos elementos nosotros lo podemos identificar en cualquier programa radial. ¿Sí? Hablamos justamente del lenguaje radiofónico. Ahora bien, si yo quiero elaborar pues un programa radial, tengo que hacer obviamente en primer lugar mi planificación. Entonces es lo que ustedes van a hacer ya luego, en base pues a preguntas clave, ¿no? ¿A quién? Cuya finalidad es pues, determinar a los interlocutores, el público oyente participante en el diálogo, que se refiere pues a de qué se hablará, ese es el tema, ¿no? ¿Qué contenidos va a tener el programa? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuáles son los fines del programa? ¿Para qué se quiere hacer el programa? ¿Cómo se va a estructurar el programa? Básicamente tiene que tener un título, identificaciones y secciones, ¿no? La duración del programa, cuánto tiempo durará, que puede ser 2 días, 2 semanas, etcétera, ¿no? Duración de las emisiones, que puede ser 15 minutos, o media hora, o en su defecto 1 hora, ¿no? Frecuencia puede hacer el programa todos los días, o sea, diariamente, o una vez por semana, ¿no? El horario se determina según el público. La planificación que implica pues la preparación de contenidos que serán transmitidos. El libreto o piloto, digamos que obedece pues a un plan estructurado, ¿verdad? Que determina los pasos a seguir, ¿no? Entonces esto permite verificar cómo va a ser la grabación del programa. Y el programa 0 consiste en grabar un programa piloto. La convalidación consiste en evaluar y retroalimentar la producción para hacer las correcciones del caso. Entonces, este es en cuanto a la preparación de un programa radial. Y justamente ya dentro de la actividad, ustedes en primer lugar van a organizar y presentar un programa radial en el SEBA, ¿sí? En este caso es solamente pues solamente vamos a estar en la parte de la planificación y en la parte de la organización, ¿no? Puesto que no hay ahorita las condiciones, digamos, tecnológicas como para producir un programa radial que tiene que durar mínimo 15 minutos, ¿no? Entonces sería muy complicado que ustedes transmitan un mensaje de esa manera. Pero bien, o sea, eso no nos impide para poder planificar y organizar pues nuestro programa radial. Entonces, cuando yo planifico, ¿sí? Tengo que dialogar y tengo que, elaborar en este caso un guión radial, ¿no? Puedo ayudarme yo con familiares que están en casa y elaborar pues esta parte de planificación, que se inicia con el propósito, ¿no? ¿Cuál es la intención del programa radial? Entonces, ¿qué quieres informar? ¿Quieres divertir? ¿Quieres entretener? ¿Quieres solamente, posiblemente relajar? Según pues la naturaleza del programa. La duración, ¿cuánto tiempo durará aproximadamente? Media hora, 1 hora, etcétera. El registro, ¿usarás el lenguaje formal o informal? Obviamente, por respeto al público, se tiene que emplear pues un lenguaje formal. Oyentes, ¿a quién está dirigido? Si es un programa concurso, por ejemplo, de mañana, está dirigido a la madre de familia, ¿no? Puede ser. Si es un concurso, por ejemplo, de cuentacuentos, va a estar dirigido a los niños. Si es un concurso de entretenimiento, está dirigido a un público en general. Y así por el estilo, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, una vez que haces la planificación, pasamos a la elaboración de tu guión. Te decía que tu guión era tu plan, ¿no? Tu plan de cómo vas a conducir tu programa. Entonces, para eso vas a organizarlo utilizando pues el siguiente formato. Ahí tenemos tu programa, el nombre de tu programa, ¿sí? El tiempo, el tema que se va a tratar, quién va a ser los locutores, quién hace la producción, qué fecha se va a realizar, quién va a estar en los controles, quién va a estar, digamos, en parte de control, con el control maestro, que es la presentación, quién va a poner la música, ¿sí? Quién va a ser el locutor y qué invitados ustedes van a tener en su primera
en su primera entrevista, digamos. Luego, el locutor 2, ¿sí? El control, que se ve en parte de la música, el locutor 1, el invitado A, el locutor 2, ¿sí? Y el último, el control, que es el sonido que da pues la parte final, ¿no? Entonces, esos espacios ustedes tienen que llenarlo, todos esos espacios tienen que llenarlo en cuanto a la elaboración del guión de su programa. Entonces, va a haber ahí el título del programa, ¿sí? Primero tu programa, tu título y cuánto tiempo va a durar. Luego sobre qué trata el programa, ¿sí? Luego quiénes son los locutores y cómo ellos van a conducir el programa. Entonces tú le vas a dar las pautas. Elaborando este guión, el conductor, el locutor tiene que respetar las pautas que tú les estás dando. Entonces para eso es necesario el trabajo de planificación. Entonces todo ese cuadrito me lo vas a presentar, ¿sí? Solamente es cuestión de que lo imprimas. Lo voy a presentar tal y cual está en la parte de actividades pues, de la plataforma. Lo van a imprimir y lo van a llenar. Y nuevamente tomo una fotografía y me lo envían pues por la plataforma, ¿verdad? Para poder calificarlo. Entonces, al elaborar ese guión, ten en cuenta los siguientes criterios. Acá te planteo una ficha de colaboración, que es una lista de cotejo, ¿no? En las cuales están establecidos los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué criterios tú vas a tener en cuenta para realizar tu guión? ¿Sí? Entonces, y vas a ir dando con una X si es sí o si es no. Una vez que has terminado tu guión, tu borrador de tu guión, tu primer borrador, coges tu lista de cotejo, que en este caso es esta evaluación, es esta ficha, ¿sí? Donde están los criterios y empiezas a llenar, ¿no? Si los criterios de evaluación tiene tu texto, colocas sí, pues. Si no tiene, colocas no y corriges luego tu texto. Para eso es la ficha de evaluación. Entonces luego sale ya la versión final, que es la que me la vas a enviar. Muy bien, chicos, espero que este trabajo sea de su agrado y que lo hagan de la mejor manera. Dios me los cuide y será hasta la próxima.